En esta clase trabajaremos con una introducción a las leyes de la herencia desde los primeros experimentos que hizo Mendel hasta la primera ley. Bien, comencemos con la primera parte de las leyes de la herencia. En esta clase en video vamos a trabajar desde los primeros experimentos que hizo Mendel hasta la primera ley de la herencia. Bueno, en primer lugar tenemos que saber quién fue Mendel. Johann Mendel nació en 1822, pero cambió su nombre a Gregor Mendel cuando ingresó como fraile agustino a un monasterio. Al convertirse en monje o en fraile agustino, se interesó por la matemática y por la botánica, ¿sí? A él le interesaban los distintos caracteres y variantes que presentaban las plantas. Entonces, realizó una serie de experimentos en el jardín del monasterio en el cual vivía. Eligió una especie en particular para hacer sus experimentos. Se trató de las plantas de arvejas. En la Argentina le llamamos arvejas, aunque también la podemos conocer con el nombre de guisantes, y el nombre científico de esta planta es Pisum sativum. Bien, esta planta entonces es una planta del tipo leguminosa. ¿Por qué? Porque sus frutos son legumbres, algo que en Argentina llamamos chauchas o también conocidas como vainas. Las vainas o chauchas tienen en su interior a las semillas, que son las que denominamos arvejas o guisantes. Esta planta tiene muchos caracteres, pero Mendel seleccionó 7 caracteres muy fáciles de identificar en las plantas de Pisum sativum. Se trató del color de las flores y de su ubicación, de la textura y del color de las semillas, también de la longitud del tallo, de la forma y del color de los frutos. Estos 7 caracteres fueron seleccionados para trabajar experimentalmente por Mendel. A su vez, cada carácter presentaba variantes, 2 variantes por cada carácter. El color de las flores, en Pisum sativum podemos encontrar las púrpuras y las blancas. Respecto de la ubicación, encontramos las que tienen ubicación axial o en las axilas entre los tallos de la planta, o ubicación terminal, es decir, en las puntas de las ramas. Respecto de las texturas, encontramos la variante lisa y la variante rugosa. En el color se encuentra la variante amarilla y la variante verde. En la longitud del tallo encontramos la variante alta, que puede oscilar de 1,80 m a 2 metros, y la variante nana de 20 centímetros a unos 40 centímetros. El color de los frutos, la variante amarilla y la variante verde. Y la forma de los frutos, la forma inflada o la forma comprimida. Entonces tenemos 7 caracteres y 14 variantes. Antes de entender los experimentos que hizo Mendel, es importante comprender cómo se reproducen las plantas y entender cómo es el ciclo de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ello podemos entender mejor los experimentos que hizo Mendel. Entonces, todos sabemos que el comienzo de la vida de una planta empieza con la germinación de la semilla. La siguiente etapa se llama crecimiento vegetativo, que es justamente todo el periodo en que la planta se desarrolla, crecen sus raíces, sus tallos, sus hojas, hasta que en un momento la planta florece. En la etapa de floración, la planta se va a reproducir, porque las flores son las estructuras reproductoras a nivel sexual de las plantas. Una vez que la floración continúa, ocurre la polinización y la fecundación, y esa flor se transforma en fruto, conteniendo el fruto a las semillas y empezando nuevamente el ciclo. Entendamos esta parte que va de flor a fruto. Acá estamos viendo la flor por fuera, ¿sí? Por fuera las flores tienen un vestido que sería que es el cáliz y la corola, donde están los pétalos y los sépalos, pero en el interior se encuentran las estructuras femeninas, que acá las estamos viendo que es como una botellita, se llama gineceo. Este es el ovario, el estilo, este palito se llama estilo, y el estigma.
Todo esto es el gineceo. Adentro del ovario se encuentran los óvulos. La parte masculina se denomina estambres y es como un fósforo que en su parte superior tiene una cabeza que se llama antera. Dentro de las anteras se encuentran los granos de polen. Entonces, los granos de polen viajan ya sea por el viento, por el agua en algunas especies, o si no por los agentes polinizadores como pueden ser mariposas, abejas, picaflores, etc. Viaja entonces el polen hasta llegar al ovario de otra flor. Cuando llega entonces al estigma de esa flor, forma el tubo polínico y las células masculinas fecundan a los óvulos que serían las células femeninas. Por eso esta etapa se llama de polinización y fecundación. Se pierden los pétalos, se pierden las estructuras masculinas como los estambres, pero el ovario empieza a crecer, a madurar, a agrandarse y entonces el ovario se transforma en el fruto, o sea que el fruto sería el ovario transformado de la flor y las semillas justamente son las nuevas plantas, los nuevos seres vivos en miniatura. Y entonces así luego continúa el ciclo de vida a través de la germinación y todas las etapas que ya conocemos. En esta diapositiva estamos viendo la flor de ceibo. Elegí la del ceibo porque es una planta leguminosa, al igual que la arveja, porque justamente tenía fotos que yo misma saqué y porque además es la flor nacional de la Argentina. Acá estamos viendo la flor, por fuera están el vestido de la flor, que serían los pétalos, ¿sí? Que cada pétalo tiene un nombre en particular, que esto no importa en este caso. Está el cáliz, esta sería la corola. Los estambres están como fusionados, los podemos ver acá, tiene 9 estambres fusionados y uno libre, ¿sí? Acá estamos viendo las anteras de donde se van a desprender el polen y el ovario, ¿sí? El ovario en este caso es más bien alargado, no tiene forma de botellita como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Y entonces acá lo que podemos ver es cómo de esta flor, ¿sí? Se va transformando el ovario hasta desarrollarse en el fruto denominado legumbre, ¿sí? Entonces acá estamos viendo el ovario se agranda un poco más, se agranda más y en el interior se van madurando las semillas hasta obtener, en este caso, el fruto del ceibo, que también es una legumbre o una chauchita, ¿sí? Bueno, algo similar sucede con Pisum sativum, ¿sí? Tenemos la etapa de germinación, de crecimiento vegetativo en el cual la planta justamente va a desarrollarse y crecer. El momento en el que van a salir las flores, estas flores que podían ser púrpuras o blancas, como lo habíamos visto en las variantes anteriormente. Y la polinización y la fecundación, hasta que una vez que maduran esas flores transformándose en frutos, vuelve otra vez a empezar el ciclo de vida, ¿sí? Y acá estamos viendo con mayor detalle cómo son las flores de las plantas de arveja. Acá estamos viendo todo lo que es la corola, que son todos sus pétalos, y en un corte estamos observando el ovario, ¿sí? O el ovario, el estilo y el estigma, que ya podemos ver que tiene como la forma de la legumbre en la cual luego madurará, ¿sí? Así que esto me interesa que les quede súper claro porque a partir de esto Mendel puede hacer sus experimentos. Justamente una de las cuestiones que realiza Mendel en sus experimentos es utilizar un pincel para obtener desde las anteras los granos de polen de la parte masculina. ¿Sí? Acá estamos viendo las anteras y los estambres. Vamos entonces a conocer qué procedimiento usó Gregor Mendel
para evitar la autofecundación. ¿Por qué? Porque justamente estas plantas de arvejas se autofecundan, lo cual significa que el grano de polen de sus propios estambres fecunda a su propio ovario, ¿sí? Entonces, como estamos viendo acá, la vaina o la chaucha resultante de esta autofecundación ocurre a partir del polen de la propia flor. Entonces, en algunos experimentos, Mendel necesitaba hacer cruzamientos en particular y necesitaba evitar la autofecundación. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bien, lo que hacía era cortar los estambres de una flor y a otra flor, como vimos en la diapositiva anterior, usaba un pincel para trasladar los granos de polen al gineceo de la flor a la cual le cortó sus estambres, ¿sí? Por lo tanto, generó una fecundación cruzada. Entonces es importante entender la diferencia entre autofecundación y fecundación cruzada, ¿sí? En realidad esto es un proceso natural, como dice acá, la mayoría de las plantas realizan fecundación cruzada, son pocas las que se autofecundan. Entonces Mendel simuló este proceso natural cortando los estambres de una y tomando con un pincel el polen de otra y generando esa polinización artificialmente. Bien, en la siguiente diapositiva lo que podemos ver es que con un poco más de detalle acá se ve mejor el ovario, el estilo, el estigma, donde se ve que se cortan los estambres. Acá se ve la transferencia de una flor a otra. Acá tenemos una flor púrpura y otra planta que tiene flores blancas, y viceversa, ¿sí? En la flor púrpura pasa los granos de polen a la flor blanca, a la que previamente le quitó los estambres, ¿sí? Entonces ya sabemos que luego de la fecundación, de la polinización y fecundación, ocurre la formación del fruto, y con estas semillas Mendel las volvía a germinar para generar otro nuevo ciclo de vida y observar de qué color eran esas flores. Vamos a continuar definiendo conceptos antes de ver los experimentos que hizo Mendel. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es un carácter, ¿sí? Un carácter o carácter es algún rasgo o característica específico de un organismo, como vimos, color de semilla, color de flor, tamaño del tallo, etc. O sea, algún rasgo o característica específico de un organismo. Las variantes son las distintas alternativas en las que se puede presentar un carácter, como por ejemplo textura lisa y textura rugosa. Son las dos variantes de un carácter, que el carácter sería textura de semilla o color del fruto. La línea pura. Es importante saber que Mendel trabajó en un principio con líneas puras. ¿Qué significa? Que trabajó con grupos de individuos que producen descendencia homogénea para alguna variante. Es decir, que tenía líneas puras de la variante lisa de semilla, línea pura de la variante rugosa de semilla, línea pura de color púrpura de flor o línea pura de color blanca de flor. O sea, es un grupo de individuos que producen descendencia homogénea para alguna variante. Como estamos viendo acá, esto es una línea pura de color púrpura de flor. Estos son los conceptos más importantes que tenemos que conocer para empezar a entender el primer experimento de Mendel. Vamos a dividir este primer experimento en la parte 1 y la parte 2. En su primer parte del experimento, lo que hizo Mendel fue hacer una fecundación cruzada entre dos líneas puras. Línea pura de semillas amarillas y línea pura de semillas verdes. A esta primer generación de plantas la llamó generación progenitora o parental, que la vamos a representar siempre con una letra P. Entonces generó la fecundación cruzada del modo que explicamos anteriormente y obtuvo la generación filial o F1.
esta primer generación de plantas presentó todas semillas amarillas, como podemos ver en este resumen de acá abajo, ¿sí? Entonces, en la generación parental se cruzaron la línea pura semilla amarilla con la verde, pero en la filial 1 todas las plantas presentaron semillas de color amarillo. Por lo tanto, Mendel empezó a pensar en un concepto que es el concepto de dominante y lo definió como que es dominante a la variante de un carácter que se expresa en la filial 1. Como podemos ver, la variante amarilla se expresa al 100% en la filial 1, por lo tanto, la variante amarilla domina sobre la verde. Entonces, ahora Mendel se empezó a preguntar, para hacer su segunda parte del primer experimento, es ¿qué pasó con la variante verde? ¿Desapareció la variante verde? ¿Quedó enmascarada? ¿Cómo podía llegar a averiguar o a responder esta pregunta? Bueno, entonces se armó la segunda parte de su primer experimento, en la cual esta vez no generó fecundación cruzada, sino que lo que hizo es que la filial 1 se autofecunde. Dejó que la filial 1 se autofecunde y entonces obtuvo la filial 2. En la filial 2 o segunda generación de plantas, volvió a obtener semillas verdes, ¿sí? Pero también amarillas, o sea que la variante verde no había desaparecido, sino que había quedado enmascarada, como podemos ver acá en este resumen. Entonces, en la primera parte del experimento, cruzó la variante amarilla con la verde, en la filial 1 obtuvo todas semillas amarillas, pero en la filial 2 obtuvo de cada 3 plantas que presentaban semillas amarillas, una presentaba el color verde. Hagamos una síntesis de este primer experimento. Entonces, este primer experimento tiene dos partes. En la primera parte, la generación parental OP, se generó una fecundación cruzada entre plantas con semillas amarillas y plantas con semillas verdes y obtuvo en la primera generación filial o F1 todas plantas con semillas amarillas. En la segunda parte del experimento generó que las plantas se autofecunden, las de la filial 1, por lo tanto tenemos plantas con semillas amarillas por plantas con semillas amarillas y obtuvo entonces en la segunda generación filial o filial 2 de 929 plantas, 705 presentaban semillas amarillas y 224 semillas verdes. Por lo tanto, esto es una relación que se denomina de 3-1 o 75% contra 25%. Por lo tanto, entonces apareció para Mendel otro concepto, que es el concepto de recesivo. ¿Qué sería recesivo? Recesiva es una variante de un carácter que no se expresa o queda enmascarada en la F1, pero reaparece en la filial 2. O sea que acá tenemos que la variante dominante es la amarilla y la variante recesiva es la verde. Bueno, Mendel repitió este experimento, la parte 1 y la parte 2, con otros caracteres, dado que recién trabajamos con el color de semilla. Bueno, volvió a repetir este experimento con la textura de la semilla, ¿sí? Acá tenemos la generación parental, hizo fecundación cruzada entre semillas de textura lisa con rugosas. En la filial 1 obtuvo todas plantas con semillas lisas y cuando generó la autofecundación de la F1, en la F2 encontró de que cada 3 semillas lisas había una rugosa. O sea que serían los mismos resultados que con color de semilla. Lo repitió, por ejemplo, para color de la flor, ¿sí? Y entonces generó una fecundación cruzada entre la generación parental de flores púrpuras con blancas. En la primera generación el 100% tenía flores moradas y en la segunda generación o F2 obtuvo
nuevamente reapareció la variante blanca, pero en un 25% en relación con la variante púrpura. O sea, obtuvo los mismos resultados. O sea, cada vez que repetía el experimento con otros caracteres, siempre obtenía los mismos resultados. Por lo tanto, Mendel pudo determinar qué variantes eran dominantes y cuáles recesivas a partir de su experimento. Y encontró que las formas dominantes eran las semillas lisas de color amarilla, las vainas infladas de color verde, las flores púrpuras con ubicación axial y la variante alta. Por el contrario, las formas recesivas eran las semillas rugosas y de color verde, las formas de las vainas comprimidas y de color amarillo, las flores blancas, las que tenían ubicación terminal y la variante enana. Ahora vamos a volver a definir más conceptos para seguir entendiendo el resto de los experimentos y de las leyes de Mendel, ¿sí? El primer concepto que queremos trabajar es el de genotipo y el concepto de fenotipo, ¿sí? También hablar del concepto de gen y de alelo. Obviamente estos conceptos no los manejaba Mendel, se trabajaron con posterioridad. Piensen que los experimentos de Mendel fueron ignorados en vida de él y resurgieron, los encontraron a principios del 1900. O sea que con ya otros conocimientos empezaron a aparecer estos conceptos. Entonces, nosotros sabemos que el genotipo es la constitución genética de un individuo, o sea, todos los genes que forman a un individuo. Y el fenotipo es la expresión visible del genotipo, ¿sí? O sea, las características que nosotros podemos ver, pero que son producto de la expresión de esos genes. Para quienes ya trabajaron con síntesis de proteínas, sabemos que un gen tiene la información para fabricar alguna proteína y esta proteína va a generar algún efecto visible en ese individuo. Entonces acá tenemos la relación entre el genotipo y fenotipo. Por lo tanto, entonces, un gen es una porción de ADN que posee la información para sintetizar al menos una proteína. Y el alelo es la variante de un gen, ¿sí? Entonces, tenemos un mismo gen, pero si ese mismo gen presenta variantes, a las variantes las vamos a llamar alelos. Por eso acá aparecen con dos colores distintos, la misma proteína sería, pero con diferentes variantes. Otros conceptos de los que vamos a hablar es el de gametas. ¿Qué son las gametas? Son las células sexuales. Las células sexuales son haploides, es decir, tienen un único juego de cromosomas o de información genética. Las gametas pueden ser la gameta masculina y la femenina, que en general se las llaman espermatozoides u óvulos si hablamos de humanos y de animales, ¿sí? Cuando la gameta masculina fecunda a la femenina, se forma la cigota o la célula huevo, o el cigoto, también se lo suele llamar así. ¿Qué es la cigota? Es la célula huevo producto de la fecundación entre óvulo y espermatozoide. Y acá ya no podemos decir que es haploide, podemos decir que la cigota es diploide. ¿Por qué? Porque tiene un juego de cromosomas de cada uno de sus padres. Entonces, un gen puede presentar dos alelos, el alelo dominante y el alelo recesivo. Ahora podemos integrar lo que ya aprendimos con los experimentos de Mendel. Por ejemplo, si el alelo dominante lo hereda de la madre, o sea, del óvulo, y el alelo recesivo lo hereda del padre, es decir, del espermatozoide, y representamos con una letra mayúscula al alelo dominante, por ejemplo acá puse la letra A, pero puede ser cualquier otra letra, y con una letra minúscula representamos el alelo recesivo que proviene del padre, entonces en el cigoto vamos a tener
la combinación del alelo dominante con el alelo recesivo. A esta combinación o a este genotipo lo llamamos heterocigota. ¿Por qué? Porque se refiere al genotipo que presenta un alelo dominante y uno recesivo para un mismo gen. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos un gen con dos alelos. Supongamos que ahora tenemos dos alelos dominantes. El alelo dominante que lo hereda de la madre es del óvulo y el otro alelo dominante lo hereda del padre. Si representamos con letra mayúscula cada alelo dominante, cuando obtengamos el cigoto vamos a obtener un gen con dos alelos dominantes. A este tipo de genotipo lo llamamos homocigota dominante. Homo quiere decir igual porque en su cigota tiene dos alelos del mismo tipo. Entonces llamaremos homocigota dominante al genotipo que presenta ambos alelos dominantes de un mismo gen y lo representamos con las dos letras mayúsculas. Y veamos una tercera opción. Tenemos un gen que tiene dos alelos. En este caso tiene dos alelos recesivos. El alelo recesivo lo hereda de la madre por el óvulo y el otro recesivo del padre por el espermatozoide. A ambos los representamos con letra minúscula y por lo tanto en el cigoto obtenemos dos alelos representados con letra minúscula. A estos los llamaremos homocigotas, pero en este caso en vez de ser dominante es recesivo. Es homocigota recesivo el genotipo que presenta ambos alelos recesivos de un mismo gen. Entonces, ya estamos en condiciones de expresar la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel se denomina ley de la segregación. ¿Y qué dice esta primera ley? Establece que cada individuo posee un par de genes o alelos por cada característica. Y por tanto, esos alelos se separan o segregan al formarse las gametas. Por eso se llama ley de segregación. Y esto lo entendemos de esta manera, ¿sí? Como lo vimos recién. Todo individuo tiene un par de genes, pero ese par de genes para cada carácter se separa en las gametas, ¿sí? Por eso acá ven que dice primera ley de Mendel, ley de segregación. Esto ocurre debido a la división celular por meiosis, que también la hemos trabajado en clases anteriores, y entonces las células sexuales terminan siendo haploides. Cuando ambas células sexuales se vuelven a unir formando un nuevo cigoto, obtenemos dos alelos de un mismo gen que provienen el alelo paterno y materno en los cromosomas homólogos. Volvamos al primer experimento, pero ahora utilizando las letras mayúsculas y minúsculas y hablando ya con los nombres de homocigota, heterocigota, dominante, recesivo, etc. Entonces, en la primera parte del experimento, la generación parental se fecundaba en forma cruzada. Teníamos dos líneas puras, es decir, dos homocigotas que se cruzaban. El homocigota dominante para el color de semillas amarillo y el homocigota recesivo para el color de semilla verde. Las gametas entonces de esta planta y de esta planta van a sufrir la ley de segregación, es decir, este alelo va a ir a una gameta y este alelo va a ir a otra, lo mismo en este caso. Por lo tanto, cada gameta va a tener un solo alelo de cada gen. Cuando se crucen, se fecunden estas dos gametas, vamos a obtener en la filial 1 todas plantas heterocigotas, ¿sí? Se cruzó esta con esta. Por lo tanto, como el amarillo domina sobre el verde, el fenotipo termina siendo amarillo, pero recordemos que está enmascarado el color verde. Vayamos a la segunda parte del experimento, en la cual se generaba la autofecundación de la filial 1. Por lo tanto, se están cruzando dos heterocigotas, ¿sí? En la separación de gametas
de los alelos en las gametas, lo vamos a representar con un cuadro de Punnett o cuadrado de Punnett, que lo vamos a utilizar de ahora en más. Entonces, ¿cómo se usa este cuadro o cuadrado de Punnett? Es un cuadro de gametas, es para separar los alelos de las gametas. Entonces, comencemos por esta planta. Algunas de sus gametas van a obtener el alelo dominante y algunas de sus gametas van a obtener el alelo recesivo. Ahora vayamos a la otra planta. Algunas de sus gametas van a tener también el alelo dominante y otras el alelo recesivo. Ya separamos los alelos de las gametas. Ahora vamos a hacer los cruzamientos para obtener la filial 2. O sea, los individuos de la filial 2 me van a quedar en este sector del cuadro de Punnett. Entonces, si esta gameta se cruza con esta gameta, el individuo va a tener el genotipo homocigota dominante. Ahora, si esta gameta se cruza con esta, el individuo va a tener el genotipo heterocigota. Si esta gameta se cruza con esta gameta, también va a ser heterocigota este individuo. Y si esta gameta se cruza con esta, su genotipo va a ser homocigota recesivo. Entonces, ¿cómo representamos esto en la filial 2? En la filial 2 tenemos tres genotipos distintos: homocigota dominante, heterocigota y homocigota recesivo. Lo que hacemos cuando analizamos problemas de genética es analizar las proporciones genotípicas, o sea, cuánta proporción de cada genotipo hay. Nosotros podemos ver que de un 100% o de 4 posibilidades, tenemos que una de 4 es homocigota dominante o el 25%, que 2 de 4 o el 50% es heterocigota y que una de 4 es homocigota recesivo o el 25%. Ahora, si analizamos las proporciones fenotípicas, es decir, cómo se expresa ese fenotipo, tenemos otras proporciones. ¿Por qué? Porque acá, obviamente, al tener los dos alelos dominantes, la semilla va a ser amarilla. Y acá, a pesar de que está el alelo verde, como este domina sobre este, tenemos dos casos de heterocigotas que terminan siendo fenotípicamente de color amarillo. Entonces tenemos una proporción de 3 semillas amarillas contra una verde. 3 de 4, una de 4, o 75%, 25%. O sea, 75% amarilla, 25% verde. Y bueno, entonces hasta acá llegamos con la primera parte de las leyes de la herencia, que se los dice Mendel. En la próxima clase vamos a trabajar con la segunda ley y probablemente con las excepciones a las leyes de Mendel. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.